Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenas tardes, tengan todos ustedes que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy vamos a ver el tema, la aceptación. Una manera de llegar al significado de la aceptación es meditar sobre este principio. Hay una oración que hacemos cada noche al término de cada reunión y que nos lleva paso a descubrir y a entender lo que es la aceptación. Pero bien, antes de empezar, vamos con la reflexión del día. Regeneración en Alcohólicos Anónimos. Tal es la paradoja de la regeneración en Alcohólicos Anónimos. La fortaleza que surge de la derrota total y la debilidad, la pérdida de la vida antigua como condición para encontrar una nueva vida. Los miles de palizas que me dio el alcohol no me animaron a admitir mi derrota. Yo creía que conquistar a mi enemigo amigo era mi obligación moral. En mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos, fui bendecido con el sentimiento de que estaba bien que admitiera mi derrota ante una enfermedad que no tenía nada que ver con mi carácter moral. Instintivamente supe que estaba en presencia de un gran amor cuando crucé las puertas de Alcohólicos Anónimos. Sin ningún esfuerzo de mi parte, llegué a darme cuenta de que era bueno y apropiado amarme a mí mismo, como Dios lo ha dispuesto. Mis pensamientos me habían tenido cautivo y mis sentimientos me liberaron. Estoy agradecido. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto es esencialmente pedir el recurso de la gracia, por medio de la cual podemos progresar espiritualmente, sean cuales sean las circunstancias. También veremos que todos los problemas y situaciones de la vida requerirán muchos grados diferentes de aceptación, según tratemos de aplicar este principio. Pero en sí, ¿qué es la aceptación? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esta palabra, en su forma general, trae como consecuencia muchos problemas. La no aceptación. Vamos a empezar por la no aceptación. En la calle, el chofer que no acepta que lo rebasen, que el muchacho que no acepta su forma de vivir, su condición de vivir, el joven que tiene un auto y le prende el estéreo a todo volumen para llamar la atención, porque precisamente no se acepta a sí mismo. Entonces, la aceptación de la realidad y de las cosas es lo que trae problemas a la persona común, o sea, la no aceptación. Y es una lucha constante consigo mismo. Y ya hablando en el alcohólico, del alcohólico específicamente, la no aceptación lo lleva inclusive a las mismas gradas de la locura y de la muerte. O sea, el alcohólico que no acepta su alcoholismo, negándolo siempre, no es posible que el alcohol lo haya derrotado, y siempre va a estar tratando de demostrar a sí mismo y a los demás que él sí puede manejar el alcohol, que el alcohol no lo va a derrotar. Entonces puede estar inclusive ya en el mismo hospital, ya en las mismas puertas de la muerte, y no acepta que es alcohólico. Entonces
sufre demasiado por la no aceptación. Y en sí, la pregunta de la aceptación o la no aceptación nos lleva a un sufrimiento atroz. Y puedo comentar eso como mi opinión en general, porque lo hemos vivido como alcohólicos y lo hemos visto en cualquier índole, en cualquier ámbito de nuestra vida, la no aceptación y el cambio que significa la sí aceptación de la realidad y de las cosas. Para el alcohólico es un paso esencial. Ya en su programa de recuperación es el primer paso, es la clave para empezar una vida diferente, la aceptación de su enfermedad, en este caso. Sí, aquí nosotros podemos darnos cuenta que hablar de la no aceptación pues también nos va a llevar a algo que tarde o temprano tenemos que asentar, en que si no partimos de aceptar una realidad, difícilmente nosotros vamos a podernos dar cuenta qué hay detrás de ella, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos quieren decir con aceptar? ¿Cómo podemos utilizar este principio, ¿no? En la oración nos está diciendo aceptar cosas que no podemos cambiar y también aceptar las cosas que sí podemos cambiar. ¿Cómo podemos utilizar este principio? Bueno, para empezar hay que empezar a analizar a fondo y profundamente que la aceptación es una forma de vida totalmente diferente a la vida que se tenía anteriormente acostumbrada. Esa forma de pelear y de huir de los problemas. Dice, cuando yo dejo de huir de mi realidad y acepto por primera vez que yo tengo un problema, es cuando le empiezo a dar frente a ese problema. Dice, no huimos ni peleamos, simplemente aceptamos. El hecho de aceptar por primera vez mi condición humana de que estoy viviendo una forma tan destructiva en mi vida, es algo que corrompe mi autosuficiencia, mi egocentrismo, mi orgullo. Me hace sentirme de una forma desconcertante, pero empiezo a sentir esa liberación de lo gratificante y lo beneficioso que es esta parte de la aceptación. Este camino de la aceptación es una parte de la humildad la que nos brinda un mayor panorama de las cosas, de la vida, de la realidad. Dice, cuando nosotros empezamos a conocer este valor espiritual, el cual nos han fundamentado en Alcohólicos Anónimos, era una forma tan desconfiada de ser. Nosotros pensábamos que el hecho de aceptar las cosas era sufrir, era sentir tanto sufrimiento como el día de ayer y decir, yo esto no lo voy a aceptar porque no lo debo de aceptar, porque no lo quiero aceptar. Dice, pero en cuanto empezamos a ver que era algo diferente, ¿no? Esa sensación, esa sensibilidad, esa libertad que se sentía gradualmente, el hecho de empezar a enfrentar las cosas y los problemas por primera vez en la vida, se sentía ese gran alivio, ¿no? Dice, nosotros vivíamos en una parte de la no aceptación cuando renegábamos, cuando estábamos obstruyendo esa parte que quería entrar dentro de nosotros y no nos dejaba estar aferrado a lo mismo de siempre. Yo en mi caso personal siempre dije que no tenía un problema. Todo el mundo se daba cuenta que yo tenía un problema, que mi forma de beber era destructiva, que me estaba alejando de mis familiares, que estaba perdiendo mi trabajo, que estaba perdiendo oportunidades, que estaba perdiendo el tiempo. Y todo el mundo me decía que yo estaba mal. Pero en el momento en el que yo acepté que tenía el problema, es cuando inmediatamente me di cuenta que estaba asimilando mi realidad. Ese es el punto en el cual nos marca el punto de partida de la aceptación. Dentro del caminar uno se va uno a topar con trances de la aceptación. Dice, en la aceptación hay varios puntos que se difieren. Uno de ellos es aceptación en pequeñas proporciones, en largas proporciones y en proporciones en las que serán para toda la vida.
Tendremos que aceptar cosas del día de hoy, del día de mañana y cosas que arrastraremos para siempre, que ya no las arrastraremos con ese dolor, ¿no? Con esa euforia de resentimiento ante Dios, ante la vida, de decir, yo por qué tengo que hacer esto, yo por qué tengo que cargar con esta culpa. A veces hasta observar la enfermedad del alcoholismo, yo por qué tuve que ser alcohólico, ¿sí? Y decir el día de hoy, y qué bueno que pasé por este trance, porque así pude conocer esto que me está brindando el programa. Estoy aprendiendo cosas nuevas, me estoy desarrollando de una manera la cual nunca lo pude hacer. Empiezo a aceptar mi condición de vida y cosas nuevas empiezan a aparecer dentro de mí. Me empiezo a enfrentar a obstáculos, a miedos, a errores. Y pues yo siempre conocí el fracaso como parte de la vida. Pero dentro de la aceptación se empieza a conocer que el fracaso como un medio. Dice, nosotros asimilamos la derrota para sentar la base en la cual caminaremos el resto de nuestra vida. Dice, pero no aceptaremos la derrota como para quedarnos derrotados ahí definitivamente y tirados y decir, la vida me ha golpeado mucho, la vida me ha dañado, todos me han criticado, todos me han hecho daño. No, dice, nosotros aceptaremos la derrota como base, pero no nos mantendremos derrotados para siempre. Tendremos que buscar algo, una inspiración más que pueda cambiar nuestra vida. Podemos transgiversar o desvirtuar la aceptación a través de hacernos los mártires. Sí, buenas tardes a todos los radioescuchas. Esperamos una vez más, ¿no? Que alguien que sospeche que tenga un problema con el alcohol, o que sí haya tenido problemas con el alcohol y que haya querido dejar de beber y no sepa cómo. Ese principio de la aceptación, desde luego que sufre una desvirtuación en la vida cotidiana. Casi todos los miembros de Alcohólicos Anónimos habíamos aceptado que podíamos tener un problema, pero no habíamos hecho nada por querer enmendar. Un síntoma del alcoholismo muy marcado es los sentimientos de culpa por el abuso y el exceso de alcohol. Entonces, después de los excesos de alcoholismo, hacíamos promesas, estábamos aceptando que teníamos un problema, pero nunca jamás quisimos decir, voy a parar, o quiero parar, o voy a buscar, no, nada más estábamos aceptando que teníamos en ese momento ese problema. Desgraciadamente o afortunadamente en Alcohólicos Anónimos se descubre el por qué ese síntoma de tratar de pagar o de cubrir esos sentimientos de culpa, y parece ser que es salirse del dolor que está sintiendo el alcohólico en ese momento. Se siente culpable, se siente impotente, se le da pena de su condición en la que se encuentra. Entonces, al prometer querer dejar de beber, al decir ahora sí ya no, ahora sí ya te prometo que ahora sí voy a ir a jurar, mira, si no dejo de beber, tú me dejas. Y esa serie de cosas es para sentirse bien en ese momento, pero nunca jamás para parar. Entonces, efectivamente, el principio, por eso en Alcohólicos Anónimos se descubre que la terapia de grupo es una forma para poder sacar conclusiones, y no se puede ir solo sobre estos principios. Convertir un principio de aceptación como se ha adaptado a la forma de Alcohólicos Anónimos tiene que ser vigilada por lo que le llamamos nosotros una conciencia de grupo, una conciencia colectiva, el de decir, ¿sabes qué? Que yo quise dejar de beber por medio de los libros, de la religión, de la medicina, y nada dio resultado. Entonces, eso es tratar de tergiversar, tratar de buscar una alternativa en la cual no te dé resultado y quieras seguir buscando esa. Por eso el círculo vicioso de el sentimiento de culpa, ¿no? O sea, sí acepto que soy un alcohólico. Lo que no puedo aceptar es que soy un enfermo mental. Lo que no puedo aceptar es que yo tengo toda la culpa.
Lo que yo no puedo aceptar es que las condiciones en las que me desenvolví eran necesarias para que yo fuera así, ¿no? Entonces sí es cierto, porque en el caminar de la vida, los problemas propios de la vida te van a poner nuevamente unas trampas para eso que se llama autoengaño, que es de lo que casi el alcohólico está lleno, el autoengaño. Primero se engaña a él, después de engaña a los demás. Primero engaña a los demás y quiere sacar su verdad él para poder hacer la verdad, y no es cierto. Sí, aquí es a donde nosotros podemos darnos cuenta que esta palabra aceptación hasta dónde nos puede llevar. Dice que nadie que haya sido honesto y que haya aceptado desde un principio puede salir lastimado de este hecho. Muchos creen que a través de derrotarse, a través de aceptar su enfermedad, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? De que realmente has aceptado tu condición alcohólica y tu vida ingobernable. Cuando dejamos de culpar a los demás de nuestra condición, pero claro, son conceptos que el alcohólico ni siquiera le pasan por la mente, ¿no? Él tiene su propio concepto de la felicidad. Si mi patrón dejara de molestarme, si mi esposa cambiara, yo sería feliz. Además tengo mi propio concepto de la felicidad, se llama divorcio. O sea, en esa situación está el alcohólico. Y así se le va a pasar durante un buen tiempo culpando a los demás. Entonces, cuando deja de ver hacia los demás y verse en un espejo y analizarse a sí mismo, es cuando verdaderamente está aceptándose como es. Aquí no hay una por decir un aceptómetro que nos midiera hasta dónde hemos aceptado, ¿no? Aquí únicamente es vernos a nosotros mismos. El alcohólico se ve a sí mismo en toda su cruda realidad y duele, pero lo que está doliendo es el ego, lo que está doliendo es todavía se está retorciendo ante la verdad de que es alcohólico, y tarda en digerir esa palabra, soy alcohólico, y el culpable de muchas cosas he sido yo. Eso es encontrarse verdaderamente en la lona. Pero muy acertadamente decía mi compañero, para nosotros la aceptación no significa derrota, no significa que ahí nos vamos a quedar. Generalmente se ve la aceptación, la admisión como un fracaso. ¿Qué es lo que no le gusta al alcohólico? Yo fracasado, yo derrotado, no. Van a ver cómo voy a cambiar. Y se pone a hacer ejercicio y no bebe unos días, unos meses o hasta años. ¿Ya ven cómo no? Yo no soy ese que dicen. Pero tarde o temprano sabemos que vuelve a beber y va a volver a caer en lo mismo. Decía uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, cuando se iba a alguien, dejaba de asistir al grupo, decía, estamos malditamente seguros que vas a regresar. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un misterio que es el alcoholismo. Entonces, la forma en que podemos medir nuestra aceptación es cuando dejamos de culpar a los demás. Sí, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que cuando nos enfrenta la vida hacia algo que nosotros tenemos que aceptar, cuando se nos cae una venta, muchas de las veces nuestra forma de actuar es huir o pelear, ¿no? Huimos porque nos da miedo vernos en un espejo, y peleamos porque creemos que nos están levantando falsos, ¿no? Creemos que están siendo injustos con nosotros. Entonces, ¿qué realmente nos quieren decir con que ni huimos ni peleamos, solo aceptamos?
Sí, porque prácticamente lo que hacemos es seguir encarcelados, seguir aferrados, aprisionados en lo mismo de siempre, ¿no? Dice que en esta parte entra el hecho de saber que yo tengo defectos de carácter. De lo que se mencionaba en este momento, me está manifestando y me está recordando que soy una persona alcohólica y que tengo muchos defectos de carácter. Cuando se presenta alguna situación que no es de mi agrado, que no es de como yo quisiera, que no se presenta de la forma en la que yo la esperaba, ¿no? En ese momento salen mis defectos de carácter que monstruosamente me han dominado durante mucho tiempo, que me han hecho mucho daño, que me han hecho sentirme mal. Entonces, como me dominan tanto, como no tengo el gobierno y la dirección para encauzarlos como es debidamente, empiezo a sufrir. En primera instancia yo tengo que asimilar y aceptar, por ejemplo, que soy una persona demasiado orgullosa, soy una persona extremadamente orgullosa, una persona vanidosa, una persona desafiante, una persona compulsiva, que me enojo inmediatamente, que cuando alguien me dice mi verdad, exploto, estallo, me comporto de una forma irracional, y que cuando siento el fracaso me intimido y me aíslo y me siento poco o menos que los demás. Que cuando yo dicen este tema, cuando tenemos un progreso material, ¿cómo es posible que nosotros dentro de la vida estamos buscando, dentro de un proceso en un campo espiritual, un crecimiento, pero se nos presenta el campo material? Tenemos un progreso, dice, y eso lo aceptamos inmediatamente. ¿Por qué? Me dice el defecto de carácter, lo aceptas por puro ego, ¿sí? Porque el hecho de tener dinero, de llamar la atención, de vanagloriarte de las cosas materiales, dice, eso te infla mucho el ego. Por eso sí lo asimilas tanto, porque el defecto de carácter, dice, no se ha trabajado, ¿no? Entonces dice, la condición, la forma y la actitud que se debe de tomar es de una forma que es todo lo contrario, humildemente aceptar que todo lo que yo tengo es por obra de un creador, ¿no? El Padre hace las obras, no yo. Me ha llegado a consta de que seré un portador y un administrador de esto, que un día se irá, no será para mí para siempre. Soy uno más entre todos ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el defecto me rebasa y me siento y empiezo a ocasionar conflictos, resentimientos con los demás por no aceptar mi condición. Dice, cuando nosotros escuchamos y vemos que las demás personas cometen errores, siempre vamos a ver que las personas que están a nuestro alrededor, ya sea en el grupo, ya sea en la comunidad, ya sea en la familia, ya sea en la calle, nos van a presentar personas que van a cometer errores. Dentro de esos errores que van a cometer, nosotros vamos a estar infiltrados en esos errores, en esa situación, sin querer. Vamos a estar infiltrados, dice, pero tenemos que aceptar la condición de que la gente se equivoca, de que la gente no es perfecta y de que la gente a veces es de esa forma, que así se comportan, lo tenemos que asimilar tal y como es para no sufrir, para no encontrar resentimiento nuevo, para no estar lastimándolos, esa forma de rebotar las cosas. Cuando alguien nos viene y nos pide algo, un favor, nosotros inmediatamente lo hacemos, y cuando nosotros vamos y pedimos ese favor y la respuesta es negativa, en ese momento champamos, ¿no? y achacamos y reprochamos, y yo te di, yo te presté, yo estuve ahí y tú no estás conmigo, y tú no eres como yo, y tú eres malo y tú eres mala, y por qué eres así, y esa forma de ser no me gusta, yo quisiera que fueras diferente. Y dice, nosotros tenemos que aceptar la actitud y la condición de los demás y saber que somos seres humanos y que las personas cometen errores y que en primera instancia yo los he cometido y que he cometido tantos errores que no me he querido dar cuenta. Siempre dentro de la aceptación tiene uno que aceptar cada uno de nuestros errores y no ver los errores que tienen en general los demás. Identificar primero los míos para no sufrir y no caer en esa neurosis, porque cuando no se acepta una situación, cuando sale mal en el trabajo, sale mal un proyecto, entonces le sale lo que al alcohólico lo caracteriza, ¿no? Esa neurosis de la que estaba hablando hace rato, ¿no? Esa forma explosiva de renegar y de decir, y yo no quiero, y yo no debo, y esto no me gusta, y esto no me parece. Entonces dice, nosotros para encontrar la sobriedad que andamos buscando y el equilibrio emocional, tenemos que aceptar que también somos neuróticos, y que esa forma sale, ¿no? Esa fiera sale en automático, que se defiende, que agrede, que lastima.
Y dice, dentro de los defectos vamos a tener un progreso, y tenemos que aceptar que el progreso que vamos a tener para rebajar los defectos de carácter es un proceso largo. Es un proceso, dice, nuestros defectos se van a reducir ¿a través de qué? A través de la práctica y a través del tiempo, a través de la constancia, a través de la atención, de la dedicación, del tiempo que se esté vigilando cada uno de los defectos de carácter, porque tengo que aceptar que no nada más mi condición alcohólica es la que me ha llevado a que yo tenga malas relaciones con la gente, sino mi forma de ser, mi carácter, es lo que me ha llevado, ¿no? En primer lugar pensé, y sí, me dio a entender la comunidad que era a través de la botella, pero vamos descubriendo que es a través de la forma de ser y de los defectos de carácter que están aquí bien arraigados y que no se han regulado porque no se ha encontrado una forma. Y esta forma que me brinda la aceptación es que la aceptación la voy a tener que llevar el resto de mi vida también, porque la voy a necesitar una y otra vez. Quizás mañana se muera un familiar mío, puedo llegar a mi casa y puede estar muerta mi madre, mi padre, mis hermanos, puede pasar un accidente, me pueden correr del trabajo, puedo perder la casa, puedo perder, no sé, algo que me agrade mucho. Ahora la persona que en este momento estoy queriendo demasiado puede perecer, puede quedar inválida, puede quedar ciega, puede pasar algo, pueden pasar cosas, ¿no? Me puedo quedar sin dinero, puedo ir a prisión por alguna demanda, por alguna deuda, y entonces me voy a dar cuenta que la aceptación es lo que me va a ayudar, que tengo que aceptar y asimilar la realidad del problema en ese mismo instante para poderme liberar y caminar con ella, para no estar sufriendo y reincidiendo y decir, ¿y por qué Dios me tocó esto? ¿Y por qué a mí? Y dicen los alcohólicos, ¿y por qué a ti no? O sea, ¿quién eres para que no te pase nada? Dentro de la vida se van a presentar calamidades, se van a presentar cosas que no van a ser de mucho agrado para nosotros, que nos van a hacer sentir muy mal, incluso hasta de una forma indescriptible, sentirse vacío, sentirse hueco, ¿no? Dice, pero la aceptación es la base fundamental que nos va a ayudar a brincar, a salir y a ver que la vida tiene sentido con esas cosas o sin esas cosas, que es parte de la vida. Dicen que nosotros hemos sido los campeones del mundo en fabricar excusas y que a través de la aceptación nosotros podemos el empezar a darnos cuenta de ello. ¿Por qué valoramos tanto la oración de la serenidad? ¿A qué es a lo que nos lleva en un principio a poder separar todas aquellas excusas y aquellas cosas de las cuales nos empiezan a tapar los ojos y que no nos dejan ver nuestra realidad? O somos los más malos del mundo, o somos las personas más buenas, ¿no? Las que creemos que nosotros somos los ofendidos y que nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Porque nos hace caer en esos dos extremos. O somos los que no tenemos perdón de Dios, o somos los seres más buenos del mundo, ¿no? Sí, retomando el punto de la aceptación dentro del alcoholismo, nos hablan que sobre una derrota total y completa ante una impotencia ante el alcohol. De hecho, ese tipo de verdades tan simples le tocan al alcohólico que está en activo una parte del ego muy grave, ¿no? Porque el alcohólico ha desarrollado un egocentrismo al máximo, en donde pues quiere dejar de beber, pero por sus propios medios. Él en el fondo cree que sí habría alguna manera, sí está sintiendo que es algo anormal, que tiene algo anormal, pero en el fondo está pensando que todavía puede encontrar una forma que esté dentro de él para poder controlar el alcohol. Entonces, cuando se dice que la experiencia ha dicho que en lo que al alcohol refiere, la confianza en sí mismo no sirve para nada. Es un verdadero riesgo que el alcohólico esté probando que por sus propios medios
pueda dejar de beber. Entonces, la impotencia ante el alcohol, la aceptación de una impotencia o una falta de control ante el alcohol es una parte en la cual el alcohólico se enfrenta al primer problema, pero después le hacen ver que con la copa en la mano ha desviado su forma de ser hacia una obsesión tan destructiva que a la postre lo puede destruir, que el alcohol le ha quitado las facultades volitivas, que el alcohol ha esgrimido una espada de dos filos, que cuando el alcohol entra en su cuerpo no hay poder humano que lo pueda parar. Entonces la oración de la serenidad da una puerta de entrada a saber que hay cosas que yo definitivamente no voy a poder cambiar. Una de ellas es la condición física, la otra la condición mental y otra muy aparte, la condición espiritual. Con esto no queremos decir, y lo ha dicho mi compañero, la aceptación de la derrota y el fracaso no quiere decir que vamos a quedarnos ahí crónicos, sino viene otro principio que nos llega a salvar, y eso es un segundo paso en donde dice que nosotros tenemos que llegar a concebir un poder superior que pueda devolvernos el sano juicio. Estos dos pasos de inicio y de entrada, dice, son de reflexión. Ponte a meditar sobre ellos. La oración de la serenidad, en donde nos habla de una aceptación de las cosas que no podemos cambiar, es porque definitivamente, en efecto, nosotros no podemos cambiar muchísimas cosas. Pero como no las podíamos cambiar, entonces nos fugábamos por medio del alcohol. En la oración estamos repitiendo que nos conceda serenidad. Y si decimos que nos conceda serenidad, es porque para nosotros, antes de la serenidad, viene el disturbio. Entre el disturbio y la serenidad viene el alcohol. Entonces nosotros queremos pasar del disturbio a la serenidad, y por eso lo estamos pidiendo a alguien más allá, más alto, como cada quien lo pueda concebir, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo. Y ahí es donde viene, ¿no?, la parte complementaria de lo que pudiera parecer el fracaso y quedarse ahí tirado y no hacer nada, o aceptar orgullosamente los logros materiales, o en mi caso personal. Dicen por ahí, yo hace 10 años tuve un accidente y fue sin alcohol, sino el que venía alcoholizado fue el que chocó conmigo, y me vi en una situación imposibilitada de deuda económica, discapacidad física, y en ese momento tuve que practicar este principio. Yo no podía cambiar ya la condición física, quién sabe cómo iba a quedar. Tenía yo que aceptar esa condición a partir de ahí, como lo hice con el alcohol. Entonces empieza uno a dar cuenta de que hay cosas que no vas a poder cambiar, pero que este principio te invita, ¿no?, a que si en un momento dado te liberó del alcoholismo, te puede mandar a resolver un problema real de la vida cotidiana. Una cuestión física, una cuestión económica, una cuestión en la justicia, y todo eso ya no se fue uno por la fuga del alcohol. Hubo la oportunidad de practicar esta sencilla oración. La diferencia en lo que yo sí puedo cambiar y en lo que no. Porque ese era nuestro gran problema. No sabíamos diferenciar las cosas que que podíamos nosotros hacer y las que no podíamos hacer. Nos metimos a un mundo alcohólico en donde todo era confusión, terror y miedo y aturdimiento. Eso nos perseguía. Hoy nos enfrentamos a la vida con este principio en cualquier problema de nuestra vida, ya sea un fracaso matrimonial, económico, espiritual o mental, o ya sea un triunfo igual, emocional, económico o matrimonial. Lo tenemos que aceptar, como lo dice, con fe y humildad,
o sea, con una realidad, porque nuestro gran problema es una falta de control de las emociones por el fracaso o el éxito. ¿Cómo nosotros entendemos que parte de nuestra problemática de la vida es querer que las cosas a nuestro alrededor sean diferentes o nosotros mismos ser diferentes, ¿no? O que las personas pensaran de una forma diferente, ¿no? Entonces dice que realmente nuestra situación es entender cómo aceptar las cosas como son, a nosotros mismos tal y como somos, y a las personas a nuestro alrededor tal y como son. Tal parece ser que venimos programados para esa situación. En la escuela al niño se le dice lucha, trabaja, triunfa, y resulta que pasan los años y lo que pasa es que es alcohólico, no triunfó. O sea, aceptar eso es tremendo. La madre que sueña que el hijo va a ser un gran médico y no, resultó alcohólico. Entonces ahí hay una impotencia, es un plan de vida que no se tenía pensado. Qué tremendo es para un padre, una madre, un hijo ver que las cosas salieron al revés de lo que uno pensaba. Salió totalmente lo contrario. Entonces no nos han enseñado a eso, a aceptar que las cosas han sido diferentes. Nada más se fue programando la mente para el triunfo, para los grandes planes. Pues sí, pero todo se basó en algo muy muy frágil. Y creemos que basamos nuestra vida bien, porque tenemos algo de fe, alguna creencia religiosa, queremos ser buenos, creemos que con ciertas cualidades que tengamos vamos a poder salir adelante. Pero en el caso específicamente del alcohólico, el alcohol tenía otros planes para esa persona. Entonces de momento se ve ante un cuadro de vida totalmente diferente. Por eso la aceptación es una cosa esencial, pero un tanto difícil de dar este paso. Pero han repetido los compañeros, y con este cuadro que han manifestado lo han retratado perfectamente. ¿Cuál es el punto donde el alcohólico se tiene que encontrar en la aceptación, la derrota, en la realidad? Pero solamente así es como el alcohólico va a ser catapultado hacia otra condición y hacia otros conceptos que él ni siquiera había pensado. Va a empezar a venir una serenidad cuando empieza a aceptar las cosas. Va a empezar a sospechar que sí existe en realidad un Dios más grande de lo que él creía. Va a empezar a ver cambios en su vida de una forma pues hasta mágica, pero también van a seguir los problemas. Pero él ya tiene una herramienta tanto necesaria como muy poderosa. Es la aceptación, como dice mi compañero. La aceptación no nada más es al momento de que, sí, soy alcohólico y ya. Pero después van a tener que venir otro tipo de aceptación conforme los años vienen ya en Alcohólicos Anónimos, y este recurso de la aceptación lo va a tener que seguir utilizando. Es una herramienta, es algo que le va a ir dando más y más poder, ojalá que se entienda, no el poder de dominio, de ese tipo de cosas, no, el poder acomodarse, vamos a decir, a este mundo, que es el que el alcohólico precisamente no se acomodaba a esta realidad que vivía. Pero entonces, cuando se da cuenta que viene siendo pues uno más, un amigo entre los amigos, un vecino entre los vecinos, ya no va a tener esos roces sociales
que continuamente aparecían. Ya las cosas, es más, ya no va a sufrir tanto. Con este simple hecho, y nos damos cuenta entonces que esto es debido a muerte. La aceptación es debido a muerte. Entonces sí es profundo esto. La aceptación de la realidad de las cosas. Y primero, la aceptación de que es alcohólico. Y de ahí partimos hacia otras dimensiones. Pero, repito, catapultado después de esta derrota, va hacia otro lado. Decía un sacerdote que opinaba acerca del alcoholismo y de la condición del alcohólico, ¿no? Dice: tengo la certeza de que si un día llego al cielo, será huyendo del infierno. O sea, el alcohólico que está de este lado y que ha sentido todos los estragos de esa vida ingobernable y del alcoholismo, con estas herramientas de la aceptación y otras tantas, se va a encontrar después en el otro lado. ¿Por qué en los AA's dicen mucho por nosotros mismos no somos nada? El Padre hace las obras. Se dice esto porque hemos descubierto que nosotros hemos tenido sufrimientos o hemos engordado sufrimientos que hay cosas que no han estado en nuestras manos, que pasan situaciones en las que no son provocadas por nosotros, que provienen de otro lado, que debían de hacer de esa forma, que así tenía que suceder. Dice, entonces nosotros nos achacamos eso y empezamos a sufrir y a lamentarnos y a reincidir en eso y empezar a culpar, ¿no? Y a sufrir de esa manera desastrosa, ¿no? Por el hecho de no saber que hay cosas que provienen de otro lado, que provienen de un ser, que así es la vida. Entonces nosotros tenemos que saber dentro diferenciar, dentro de cuando viene el éxito también. No nos podemos vanagloriar por decir, yo he hecho por mis propios medios, por mi propia capacidad humana, he hecho estos logros. No lo has hecho, sino porque antes de llegar a la comunidad no lo hacías. Decir, yo me siento mejor por el trabajo y la capacidad del empeño que le he puesto, he progresado y ahora estoy diferente. ¿Gracias a quién? Gracias a alguien que te lo ha brindado, que te ha dado esa fuerza, esa energía, porque tú no has podido. Porque si hubieses podido antes, entonces no sufrirías, no hubieses pasado por donde pasaste, ¿no? Entonces también se tiene que asimilar eso, la parte buena y la parte no tan buena. Dentro de este punto de los que habla la oración de la serenidad, nos habla de ver la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, no? Uno llega con una condición de ignorancia, de no saber, de no entender, de nada más hablar por hablar, entre palabra y palabra, ¿no? Titubear, pero aquí empezamos a observar que nos dice que tenemos que distinguir la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre lo bueno y entre lo malo. Nosotros dentro de la vida, de la actividad, siempre agarramos las cosas y no supimos elegir, no supimos decidir. Tengo que aceptar profundamente que las decisiones que he tomado no han sido las correctas, no han sido las apropiadas para mi vida. Por eso no he tenido el mejor resultado. Soy una persona que no sé entre lo bueno y lo malo. Aquí me da la oportunidad de diferenciar qué es lo malo y qué es lo bueno. Bebí alcohol porque me hacía sentirme bien y pensé que era bueno, pero era algo malo. Mentía, ¿por qué? Porque me sacaba de mis problemas, me facilitaba la vida y me hacía sentir bien. Pensaba que era bueno porque me ayudaba, pero dentro de todo es malo. Me drogaba porque sentía una fuga, una salida y me sentía un estímulo, me sentía diferente. ¿Pero qué? Pero era malo. Entonces dice, cuando nosotros empezamos a entender la diferencia, vamos a tomar ya decisiones un poco más certeras. No se puede decir que perfectamente acertadas, pero más contundentes, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ya empiezo a diferenciar y sé que no me llevo una copa a la boca porque sé que es malo para mi persona, para mi salud, para mi bienestar, para mi familia, para mi estabilidad aquí, en este mundo, ¿no? Entonces yo ya sé qué es lo bueno y ya empiezo a saber qué es lo malo. ¿Para qué? Para que no me vuelva a engañar de aquí en adelante con lo mismo. Porque una condición que tiene el alcohólico es
caer y tropezar sobre la misma piedra. Una y otra vez te has caído, te has tropezado con lo mismo, el obstáculo se te ha puesto enfrente, no lo has superado, no lo has derribado y se te va a volver a presentar. Todas las cosas que no se superen se van a presentar una y otra vez, van a uno a reincidir en lo mismo. Hasta que no se supere ese trance desaparecerá. Si yo tomo el día de hoy una buena decisión, el resultado no puedo decir que va a ser bueno, pero sí va a ser diferente que el del día de ayer. Eso sí es inaducible, ¿no? Que va a ser diferente, que va a haber un cambio, porque ya empiezo a diferenciar qué son las cosas que yo realmente necesito. No, pues yo necesito esto y esto. Y tener que diferenciar si lo que yo estoy pidiendo es algo que yo necesito o es algo que deseo. Diferenciar entre un deseo y una necesidad. Un deseo es un deseo que puede ser impuro, puede ser nefasto, puede ser corrompido, puede ser negro, puede ser oscuro. Dicen que la mentalidad del alcohólico, en lo más profundo de su mente, guarda la maldad y la perversidad, y me puede estar engañando dentro de un deseo y no una necesidad. ¿Sí? Salir a todos los días de mi casa e ir a buscar mi alimento y relacionarme con la gente es parte de mi necesidad como ser humano y como condición alcohólica para vivir. Pero el hecho de desear lo que tiene el de aquí, el desear lo que tiene el de allá, el desear estar en su posición y él en la mía, el desear que cambie para que yo me sienta mejor, el desear que él fracase para que yo esté arriba, ¿sí? Entonces estoy teniendo deseos impuros, deseos que no me son de beneficio. ¿Qué es lo que realmente yo necesito? Aceptar y asimilar mi condición humana, ¿sí? Nací en un barrio pobre, nací sin la parte paternal, nací con varios hermanos, no llevaba dinero a la escuela, tenía tantas carencias, tenía tantas cosas, nací en un lugar en que pensaba yo anteriormente que no era el apropiado, que era mejor, que hubiese nacido en otro lugar, en otro tiempo, en otro mundo. Tengo que aceptar esa condición, porque muy en el fondo esa condición me ha corrompido mis ideas, me ha desequilibrado mentalmente. Me tengo que dar cuenta que de lo que mencionaba al principio, que el Padre hace las obras, que yo no decidí estar acá, aquí estoy, que me tengo que sentir bien estando aquí, dentro de ustedes, con ustedes, sentirme parte de ustedes, aceptar que esta condición me puede llevar a sentirme mejor, ¿sí? A ser uno más, a no sentirme mal, a no estar sufriendo, ¿no? Hay cosas en las cuales uno se va a tener que enfrentar, y que van a ser muy duras, muy crueles, ¿no? A veces tiene uno que perder hasta el amor que uno quiere, y eso se tiene que aceptar. En parte de mi punto personal, esa fue una de las condiciones por las cuales yo sufría. No aceptaba la pérdida de un amor. Si no acepto la pérdida de un amor, no voy a aceptar la pérdida de nada. O sea, cada vez que pierda algo voy a sentir muy adentro ese fracaso y me voy a quedar ahí estancado. Y me voy a sentir triste. Y voy a salir a buscar a alguien y al primero que encuentre echarle la culpa, y como no encuentro a nadie, pues miro al cielo y le echo la culpa a Dios y digo, tú tienes la culpa. La culpa la tengo yo por no aceptar, por no asimilar, por no saber decidir, por no saber observar, por no acepto que soy una persona que no me sé esperar, que soy muy intolerante, que soy muy impaciente, que las cosas las quiero de pronto y de ya y de rápido. Aquí me hablaron de un progreso, lo quiero ya. Quiero que mi vida, el alcohólico a veces se escucha por ahí, dice, quiero que mi vida esté resuelta ya, a la voz de ya. Se acabaron tus problemas, se te redujeron los defectos, ya no eres ingobernable, ya tienes todo, ya vas a volar, ¿no? Pues no, esa condición no existe, ¿sí? Es a través del tiempo, a través de lo que hablaba esta parte de la aceptación, nos lleva a engrandecer y a profundizar la fe que apenas estamos adquiriendo. Entre más aceptemos, más se va a fortalecer la fe. Entre más fe tengamos, más confianza caminaremos por la vida sin estar esperando mucho. Nos estaremos conformando con poco, dice, y a veces con nada.
nos tendremos que conformar, aceptar que así nos tocó. Dice, porque si no empezamos a aceptar lo malo, un día va a llegar la felicidad y no la vamos a aceptar, la vamos a rechazar por no saber aceptar. No lo vamos a ver. Bien, antes de terminar, queremos agradecer a los directivos de este Radio Huamantla Lahore, que nos dan la oportunidad de estar con ustedes semana con semana y de transmitir este mensaje. Bien, se han tocado muchos puntos acerca de lo que es la aceptación, y para terminar, como ya es costumbre, con una reflexión: ¿cómo la podemos emplear? ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? Sí, pues agradeciendo a todos los radioescuchas, ver que la palabra aceptación tiene muchas aristas, pero en lo que respecta para la curación de cualquier enfermedad progresiva o mortal, es aceptar la realidad. Aceptar la realidad y saber que la libertad que te empieza a dar este principio, ya que el principio de aceptación es que puedas no estar de acuerdo con todos. Es el principio de libertad, porque este programa de recuperación te permite y te dice que es personal, que la aceptación la puedas emplear en tu vida personal, en donde te encuentres, como estés. Si quieres, este paso es sugerido. Dice, nadie te lo va a calificar, nadie te lo va a medir. Si quieres tomar la experiencia, acéptala. Yo metaforizo este principio como cuando te dan un regalo, ¿no? Te lo dan con un moño y una cajita bien arreglada. Y ya cuando lo destapas es una herramienta para el trabajo. Entonces hay que empezar a agarrarla para empezar a practicar, porque no eres ducho con esa herramienta, ¿no? Más sin en cambio te das cuenta que para avanzar sí la utilizas y sí sirve. Pero entonces ahí es donde entra la experiencia de los compañeros, ¿no? Que te pueden guiar para poderla utilizar este principio espiritual. Y muchas gracias, queremos agradecer a todos nuestros compañeros radioescuchas. Es un gusto estar aquí, si hay alguien que nos está escuchando. Para mí aceptación no significa resignación. La resignación es un tanto derrota, es inmovilidad, es frustración. Tampoco es aplicar fuerza de voluntad para querer que las cosas se hagan como yo quiero, porque siempre que he librado una lucha he terminado derrotado. Así que ya no se trata de luchar ni de resignarse, simplemente aceptar. Por eso es que tenemos que acudir a ese poder superior para decirle: concédeme de la serenidad para aceptar esas cosas que no puedo cambiar. Cuando se acepta este simple hecho, pues se empiezan a ver cosas diferentes. Así que no es inactividad, al contrario, es acción. Ya acepté las cosas como son. Bueno, la acción se va a presentar en diferentes campos y hay mucho que hacer. Gracias por su tiempo. Sí, bueno, este tema es tan profundo de aceptación, y pues más que nada, como la aceptación la podemos llevar a cabo como una práctica. Más bien la deberíamos llevar como una práctica cotidiana, una práctica que se haga como rutina, porque es de gran beneficio, de gran utilidad. La podemos llevar el resto de nuestra vida y pues nos vamos a sentir contentos de saber que esta herramienta la tenemos a nuestra mano, a nuestra merced, a nuestro alcance, ¿no? Y por último dice que en el primer paso nosotros este grado de aceptación y humildad que nos sirvió para aceptar nuestra condición alcohólica y nos ha liberado de esa terrible obsesión por beber, dice, este grado de aceptación te puede servir en cualquier aspecto de tu vida: culpa, enfermedad, resentimiento, odio, cualquier cosa que se genere, se puede utilizar este grado de aceptación. ¿Para qué? Para que te pueda ayudar a liberarte en cualquier aspecto de la vida. Simple y sencillamente hay que tenerlo como condición de vida. Pues sí, de alguna manera todo lo que
hemos comentado a través de la humildad, a través de la honestidad, del miedo y ahorita de la aceptación. Todas son prácticas, no son ideales. Nosotros ya no nos medimos por ideales, sino por prácticas, hechos. Todo lo que nosotros empezamos a entender lo tenemos que practicar. Si no dice, no nos sirve de nada. A través de la aceptación, nosotros podemos darnos cuenta quién realmente somos, no lo que creemos ser. Cómo a través de nosotros agudizar nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, nosotros podemos dar cuenta de que la realidad es muy distinta a la que nosotros hemos concebido, y que a través de la aceptación tenemos la oportunidad de poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Hemos herido con nuestros actos, hemos hecho cosas que en un determinado momento no meditamos las consecuencias, y que el día de hoy, al ver esa realidad, pues no nos agrada, pero el tener esa oportunidad nos dan la gran certeza de que vamos por muy buen camino. A través de la aceptación, nosotros podemos entender que hay un mundo que nos está esperando y no es como nosotros queremos. Pues bien, nuevamente agradecer a todas las personas que nos han escuchado y nos vemos la próxima semana. Tengan muy buenas tardes.